Hola Cami, gracias. De nada. Hola a todos. Les quería recordar Ahora voy a- a todos los asistentes que las preguntas se deben realizar en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú inferior de Zoom. Perfecto. Ya, entonces espero que se escuche bien. Bueno, vamos a hablar hoy día de trastornos de conducta alimentaria durante la pandemia, un poco qué pasó al respecto. Entonces, los objetivos de la presentación es conocer lo que pasó en la población general, el impacto que tuvo la pandemia en todos nosotros y en los pacientes con trastornos de conducta alimentaria, identificar qué factores podrían haber influido en este comportamiento y ver en particular qué pasó en los adolescentes. La pandemia ha sido un periodo para todos nosotros en que nos ha tocado una situación muy especial. Es primera vez que tanto los terapeutas como los pacientes estamos frente a las mismas situaciones de ansiedad, de incertidumbre, etcétera. Entonces ha sido un momento muy bonito para trabajar y para hacer estudios también al respecto. Entonces esto yo creo que ya lo han hablado harto, pero bueno, el COVID en el mundo, el primer caso fue el 17 de noviembre del año 2019 en la provincia de Hubei, y ya en China, en esos momentos, en forma muy precoz, empezaron a ver que los ciudadanos de estas ciudades empezaron a mostrar mucha ansiedad, depresión, abuso de alcohol y menor calidad de vida. En Chile, el primer caso se presentó el 3 de marzo, esta es la curva que llevábamos hasta el 26 de octubre, y el día ya 16 de marzo se inician las primeras medidas de confinamiento en Santiago. ¿Por qué estas medidas? Porque esta medida de confinamiento se vio que era una de las medidas y estrategias más útiles para prevenir el contagio por COVID. Ahora, ¿qué pasó con el confinamiento? El confinamiento nos hizo sentir miedo, algo estaba pasando, algo grave, era una situación a la que nunca nos habíamos visto expuestos. Nos hizo tener cambios muy rápidos de nuestra rutina y muy radicales. Dejamos los niños de ir al colegio, los adultos de ir a nuestros trabajos, de ver a nuestros familiares, tuvimos que empezar a acomodarnos a una vida muy distinta a la que llevábamos en ese minuto. Incertidumbre de lo que venía, de lo que iba a pasar, si nos íbamos a enfermar, ansiedad también por el futuro, ¿cierto? Soledad, estábamos encerrados en nuestras casas, sin el contacto con nuestros amigos, sobreexigencia. Empezaron a aparecer un montón de cosas de que teníamos que aprovechar el tiempo de la cuarentena casi que para salir hablando 5 idiomas, leernos 10 libros, salir fit, hacer un montón de cosas. Hubo mucha sobreexigencia sobre todo. Y además, traumas y duelos respecto al confinamiento, probablemente de algún familiar que se enfermó y estuvo grave o murió, estrés postraumático, y todo esto lo vamos a ir viendo a medida que se sigan haciendo estudios posteriores. Ahora, estos estresores obviamente nos provocan miedo. ¿Y qué pasó en nosotros? ¿Qué pasó un poco en la población en general? Nosotros siempre, frente al estrés, frente al miedo, buscamos algún tipo de regulador emocional. Y estos reguladores pueden ser los amigos, la rutina, los hobbies, la comida, el deporte, los anhelos, las metas. La cuarentena nos quitaron todo y solo nos quedó como regulador emocional fácil, disponible, ahí mismo en nuestra casa, la comida. Y por lo tanto, en muchas personas que no tenían un trastorno alimentario, empezaron a aparecer algunos síntomas, que los vamos a ver posteriormente. Sin embargo, ¿qué pasa en las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria, cuyo regulador emocional es la comida, a través de dos mecanismos, ya sea el control, ¿cierto?, la restricción de alimentación, y por otro lado, a través del impulso y el comer emocional, ¿ya? Y también tenemos que pensar un poco, tenemos dos poblaciones diferentes, pero también probablemente muchas personas que no tenían un trastorno alimentario pueden haber desarrollado uno. La verdad es que todavía no hay estudios que hayan mostrado el impacto un poco del aumento de las consultas o de la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria, pero probablemente así sea. Entonces, ¿qué pasó en la población general? Este es un estudio que se hizo en la UFRO, en la 9ª región, en que se vieron algunos cambios un poco en los patrones y en las conductas alimentarias. Un 38% de las mujeres indica haber aumentado de peso, 58% indica haber disminuido su actividad física, 30% informó que aumentó su consumo de alcohol, el consumo de comida chatarra y frita al menos 1 o 2 veces por semana. Es decir, cambiaron nuestros hábitos alimentarios.
Y también cambiaron nuestras conductas. Este es un estudio que se hizo en Australia, es una encuesta que se hizo a 5.469 participantes, de los cuales 180 se definían tener una historia de trastornos de conducta alimentaria. Y este gráfico nos muestra lo que pasó en la población general, o sea, los pacientes, las personas encuestadas que no tenían un trastorno alimentario. Y se vio que 28%, es decir, los azulitos, aumentaron su conducta restrictiva, se pusieron más a dieta. Un 35% aumentaron los atracones de comida. Y un 35% aumenta el ejercicio. Pero aquí lo más importante es que un 43% disminuye la cantidad de actividad física que desarrollaba. Es decir, en la población general aparecieron síntomas alimentarios, no necesariamente un trastorno de conducta alimentaria. Ahora, ¿qué incrementa el riesgo de la aparición de estos síntomas o el riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria? La exposición a los medios, el sacarnos de nuestras rutinas de las actividades diarias, el aislamiento social, la modificación de todos nuestros hábitos de actividad física del sueño y obviamente el efecto negativo un poco del miedo al contagio. Además del poco soporte emocional, el poco soporte social y la dificultad para acceder también a tratamientos. Todo esto incrementa los riesgos en la población general de desarrollar estos síntomas alimentarios. Ahora, se estudió qué caminos podrían desencadenar la aparición de estos síntomas alimentarios. Y uno de ellos era la restricción de la vida, disminución de nuestra actividad física. Por un lado nos hacía pensar, voy a subir de peso, por lo tanto a lo mejor tengo que restringir, ¿ya? O por el otro lado, me siento solo, no tengo quien me contenga, busco en la comida mi contenedor. Por otro lado, el miedo al contagio. Muchas personas empezaron a tener ciertas conductas restrictivas en relación a tener una alimentación más saludable para tener una mejor inmunidad, ¿ya? En relación al miedo al contagio. Y por otro lado, el mayor uso de las redes sociales. Pero también pueden haber habido algunos efectos positivos, por ejemplo, el comer en familia, esta mayor capacidad de los cuidadores para poder cuidar a hijos que tuvieran alguna dificultad o algún trastorno alimentario. Y en lo que me quiero enfocar un poquitito ahora, de estos caminos que podrían haber desencadenado la aparición de síntomas alimentarios, es el mayor uso de las redes sociales. Entonces, ¿qué empezó a pasar con las redes sociales? Nos empezamos a llenar de memes, ¿cierto? Memes de cómo íbamos a salir desde la cuarentena, etcétera, etcétera, desde que teníamos que hacer mucho ejercicio. Y por otro lado, las plataformas de videoconferencia. Obviamente todos empezamos a trabajar vía telemedicina, a tener contacto social vía plataformas de conferencia, a subir muchas historias a Instagram porque teníamos más tiempo de hacerlo. Y la verdad es que hay estudios que muestran que las plataformas de videoconferencia podrían aumentar la preocupación sobre la apariencia y aumentar el riesgo de un trastorno alimentario, de un eating disorder. El efecto de mirarse al espejo todo el día, porque eso es lo que provoca un poco las plataformas de videoconferencia, nos estamos mirando constantemente y eso nos recuerda nuestros defectos y nuestras virtudes, nos hace comparar nuestra apariencia con los otros y obviamente aparecer una mayor preocupación con la imagen corporal y una mayor insatisfacción con nuestro propio rostro, ¿ya? Y se vio además que las interacciones virtuales basadas en fotografía, especialmente Instagram, también podían conducir riesgo de patologías alimentarias. Este es un estudio que se publicó en Argentina, que lo hizo una fundación que se llama Bellamente, en que se encuestó a 6.596 personas, ¿ya? ¿Qué vio? 46% de las mujeres afirman que la percepción de su imagen corporal cambió durante la cuarentena en forma negativa, ¿ya? Durante el aislamiento se duplicó la cantidad de horas de uso de Instagram. 68% de las mujeres usaba esta aplicación, pero además usaba la edición de fotos y las editaba antes de publicarlas. Y más de la mitad de ellas siente además emociones negativas después de mirar Instagram, especialmente cuando miran a las influencers, ¿ya? 86% afirma que alguna vez se sintió mal con su cuerpo después de ver una publicación en Instagram. 8 de cada 10 mujeres se siente insatisfecha con su imagen corporal. El 60% casi considera que está gorda o con exceso de peso. ¿Y qué pasó con las plataformas? Me lo prestaron, así medio tránfuga, la doctora Juana Pulisis, que ella es una psiquiatra muy famosa argentina, que es especialista en trastornos de conducta alimentaria, que es la past president del capítulo hispano-latinoamericano de la American Eating Disorder. Ella me prestó este estudio que todavía no está publicado, que fue una encuesta que se hizo a 1.307 personas, el 90% eran mujeres,
para evaluar el uso de las videoconferencias en el impacto de la imagen corporal. ¿Y qué se vio? Estas mujeres, el 70% describía un aumento de la conducta dietante, casi un 20% aumento de atracones, un 16% aumenta el ejercicio excesivo y un 45% aumenta la preocupación por su imagen corporal. 56% tenía preocupación por subir de peso. Aumentó el consumo de alcohol en un 25% de la muestra. Un 6,2% aumenta su automedicación y un 66% tiene alteraciones del sueño. Y en general se vio que un 97% de la muestra utilizaba estas plataformas de videoconferencia y el 60% la empezó a usar ahora en pandemia. Antes no habían tenido contacto con estas plataformas, que yo creo que nos pasó a muchos esto. ¿Lo usaban para qué? Para comunicarse con amigos, con familia y para trabajar. 38% reporta estar mirando su imagen todo el tiempo en la videoconferencia. 53% empieza a preocuparse por algún defecto de su rostro que antes no notaba. Y 46% empezó a considerar algún tratamiento estético al respecto. Y casi un cuarto de la muestra dice que evita las videoconferencias porque no les gusta cómo se ve. Esto nos pasó harto con algunas pacientes que, por ejemplo, no querían estar en teleconferencia con nosotros porque no querían mirar su imagen corporal. Era como hacer un chequeo constante todo el día. Ahora, estudios más antiguos, no necesariamente ahora de pandemia, ya habían demostrado que la utilización de redes sociales está asociada con un riesgo mayor de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. En particular aquellos que están expuestos al ideal de delgadez, a la cultura de la dieta y a propagandas de comida, mayor exposición a medios específicos, el fat talk, ¿cierto? Que esto es hablar constantemente como el estigma del peso, de bajar de peso, del cuerpo de las otras personas, la fatfobia, el ejercicio, las recetas saludables, etc. Ahora, si la población general estuvo expuesta a esto, ¿qué pasó con los pacientes con trastornos de conducta alimentaria? Cuyo regulador emocional es la comida. En este mismo estudio australiano, donde habían estos 180 pacientes que se definieron tener un trastorno alimentario, se vio que el grupo con trastornos alimentarios en general, sin hacer una subdivisión por grupo, había aumentado su conducta restrictiva en un 64%, ya que son los azules. Un 35% tenía más conductas de atracón, un 19% más conductas purgativas, cuya principal de ellas era el vómito autoinducido, y un 47% de la muestra mayor ejercicio compulsivo. Y en el subgrupo de anorexia se vio que la restricción había aumentado en un 67% de la muestra, los atracones en un 21%, las conductas purgativas en un 18% y el ejercicio compulsivo casi en la mitad de la muestra. Entonces se vio que la población con trastorno alimentario incrementó muchísimo los síntomas y las conductas alteradas. En este mismo estudio que me prestó la doctora Pulisis, se vio además que el grupo que en esta muestra se definía tener un trastorno de conducta alimentaria, habían aumentado todas sus conductas en preocupación de subir de peso más que en la población en general, en su conducta dietante, había empezado a preocuparse por algún defecto en su rostro durante la cuarentena, en ambos grupos, pero mucho más en los pacientes con TCA, y habían aumentado en forma significativa todas las conductas de autochequeo. El chequearse en reflejos de puerta, comparar el tamaño de su cuerpo con otros, mientras estoy sentada, comprobarse como todos los rollitos del cuerpo, mirarse la cola al espejo constantemente en el día, comprobar si los muslos se rozan entre sí, compararse con modelos de televisión. Entonces, esto fue súper significativo en la población con TCA, el aumento del chequeo corporal. Y este es otro estudio en que se evaluó a 74 pacientes con anorexia o con bulimia y a 97 controles sanos mediante cuestionarios de trastornos de conducta alimentaria como el EDQ, en el cual se vio que los síntomas fueron disminuyendo a lo largo de la cuarentena. Esto se evaluó en tiempo 0, 6 semanas y 12 semanas. También habían disminuido, por ejemplo, los atracones, el ejercicio compulsivo, pero ya a las 12 semanas, cuando ya se empezó a ver que esta cosa se alargaba el tema de la cuarentena, empezaron a aparecer nuevamente todos los síntomas alimentarios, ¿ya? En el IMC, la verdad es que en el grupo de bulimia no se vio un aumento significativo del IMC, pero sí en anorexia se empezó a ver un aumento significativo del IMC. Y hay que ver un poco las consecuencias que puede traer esto a largo plazo, porque sabemos el miedo a subir de peso es uno de los principales síntomas de las pacientes con anorexia, y por lo tanto esto podría traer después un agravamiento de los síntomas restrictivos y de todos los síntomas alimentarios.
Otros estudios, este es un estudio que comparó una población en Estados Unidos y en Holanda, eran aproximadamente 500 pacientes en cada país con trastornos de conducta alimentaria. Se vio que durante la pandemia había aumentado la preocupación y los comportamientos alterados de conducta alimentaria. En anorexia aumentó la restricción y el miedo al desabastecimiento. Recordemos que las pacientes con trastornos alimentarios, especialmente las pacientes restrictivas, en general tienen muchos rituales en la alimentación. Comen la galleta de esta marca, la leche de esta marca, etcétera. Entonces empezaron a tener mucho miedo a que estuviesen desabastecidas de sus productos, ¿ya? Y esto generó mucha ansiedad. Y en bulimia y en trastorno por atracón se vio el aumento de los atracones y de su urgencia. Además, en los pacientes recuperados se vio una preocupación por recaer. Otro estudio, en bulimia en particular, vio que había un aumento de los atracones casi en el 50% de la muestra y un 36% aumentó sus vómitos autoinducidos, con un 62% de disminución en la calidad de vida. Y otro estudio hecho en Reino Unido evaluó el impacto que había tenido la pandemia en los pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Y obviamente se vio que había un impacto profundo y negativo en estos pacientes. Especialmente ellos sentían que había disminuido los sentimientos de control sobre su ingesta, aumento de sentimientos de aislamiento social, aumento de la rumiación sobre el trastorno alimentario, es decir, la aparición de las ideas rumiantes todo el día, voy a subir de peso, tengo que restringir, el conteo de calorías, etc. Y obviamente una escasa sensación de apoyo social, sobre todo por la escasez del ingreso a tratamiento, ¿ya? Y del acceso a tratamientos. Y lo que nos trae hoy día, ¿cierto? ¿Qué pasó en la población adolescente con los trastornos de conducta alimentaria? En general, en los adolescentes se vieron cambios de rutinas muy bruscos. No van a la escuela, disminuye su actividad física, aumentan los tiempos de pantalla, se alteran los patrones de sueño, habían dietas menos favorables y aumento de peso. Por otro lado, el impacto psicosocial, miedo a infectarse, frustración, aburrimiento, la interrupción del contacto con sus pares, ¿cierto? La pérdida de privacidad en su hogar, estar ahora compartiendo todo el día con sus papás que los supervisaban constantemente. Y obviamente todos estos factores en suma pueden desencadenar problemas de salud mental. Este es un estudio publicado, que es español, que se publicó en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, que es una muestra de 365 pacientes que se estaban atendiendo en el hospital de día de esta institución. Y lo que se vio es que los adolescentes en general preferían claramente seguir las terapias con contacto cara a cara y no la telemedicina, ya no las teleconferencias. Se vio en esta muestra que la mayoría de los pacientes tenían anorexia o un ARFID, que es este trastorno evitativo de la ingesta de alimentos que se ve muchas veces en niños más pequeños, pero también en adolescentes y adultos. La anorexia fue la enfermedad más prevalente en este grupo de adolescentes, con un 93% de la muestra, y con una alta comorbilidad con trastornos del ánimo y trastornos afectivos, casi en la mitad de la muestra. Se vio que los adolescentes de este grupo tenían una menor percepción de mejoras en sus relaciones familiares que los niños. Los niños estaban mucho más contentos de tener a sus padres todo el día en la casa, los adolescentes no, ya se sentían mucho menos independientes, con mucha menos autonomía y privacidad. Se vio que el 68% de los pacientes identificó el confinamiento como un posible factor desencadenante de una hospitalización e incluso de el mayor riesgo de autoagresiones y de riesgo de suicidio, los cuales fueron una de las mayores causas del ingreso hospitalario en pandemia. Y el aislamiento social lo ven como un factor muy relevante. Casi el 50% de la muestra refirió la reactivación de sus síntomas alimentarios, de la restricción alimentaria, el ejercicio excesivo, la preocupación y el miedo de subir de peso, y además un aumento de sus síntomas emocionales. Ya en otros estudios publicados este año se había visto que el confinamiento podía ser responsable del aumento de los síntomas de trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, en particular, en estos pacientes, la reactivación de los síntomas no se vio reflejado en el IMC antes y después de la muestra. Algunos niños con anorexia y con ARFID, especialmente los más chiquititos y que tenían ciertos rasgos evitativos o fóbicos sociales, la pandemia les hizo muy bien. El tiempo en casa, estar fuera de los factores estresantes, del estar con compañeros de curso, los hizo sentirse mucho mejor e incluso mejorar algunos síntomas alimentarios. Y además los padres valoraron la pandemia como una oportunidad de poder supervisar mejor a su hijo y ser más partícipes y activos del tratamiento de ellos. Ahora, en un estudio
de Fernando Fernández, que también es un estudio español que se hizo también en una población tanto de tratantes como de pacientes que presentaron síntomas alimentarios, se evaluaron y se implementaron una serie de estrategias y recomendaciones como para todos nosotros poder manejar el tema de la pandemia y los trastornos alimentarios. Entonces, las recomendaciones para pacientes, por ejemplo, en respuesta a si los pacientes presentan preocupación por el aumento de peso, preocupación de picotear o de comer excesivo, falta de actividad física, falta de control excesivo, obviamente las estrategias inadecuadas era la aparición de los síntomas alimentarios, ¿cierto? Restricción, hiperactividad, picoteos, conductas purgativas, pensamientos negativos, discusiones familiares, pensamientos rumiantes en torno a la situación del trastorno alimentario y cuáles podrían ser estrategias mucho más adecuadas que nosotros pudiésemos implementar. Enseñarles a tener pensamientos positivos, que los vamos a ver un poquito más adelante, buscar otras situaciones que nos generen placer, registros alimentarios, planificar mejor las comidas, indicarles rutinas diarias, tanto de actividades en el día como de ejercicios relajados, buscar ejercicios de respiración, de meditación. Si, por ejemplo, aparecían síntomas no alimentarios, por ejemplo, preocupación por la incertidumbre o por el futuro, que también pudiesen desencadenar ciertas estrategias inadecuadas de manejo. También evaluar estrategias de afrontamiento diferentes, como por ejemplo, pintar, escuchar música, relajarse, estudiar, ver televisión, comunicarse con amigos vía virtual, ejercicio físico. Buscar pensamientos positivos, por ejemplo, decirle, esto es algo que va a pasar, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ser limitado. Es importante mantener la calma, relajarnos, no estar solos. Estar confinado no significa estar aislado. Tenemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros terapeutas a los cuales también podemos acceder. Es posible mantener una rutina. Es mejor centrarse aquí y ahora porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿ya? Y además, en los terapeutas, ¿ya? Los terapeutas tampoco lo hemos pasado bien con la cuarentena, ¿cierto? Hay preocupación, obviamente, frente a la seguridad de nuestros pacientes, frente a nuestra propia seguridad de contagio, miedo e incertidumbre del futuro, sentimientos de soledad muchas veces. Entonces esto puede ser que aparezcan muchos pensamientos negativos y que nos vaya provocando ciertos síntomas también a nosotros. Por lo tanto, es súper importante planificar y establecer estrategias para poder atender de forma segura, gestionar la responsabilidad de las indicaciones con los mismos pacientes. Por ejemplo, a los papás darle más responsabilidades en el tratamiento, que nos ayuden con el examen físico, que nos ayuden con el peso, enseñarles a tomar el pulso, si es que tienen alguna forma de medir la presión, que nos tomen la presión. Entonces así podemos hacer el seguimiento especialmente de los pacientes que estaban un poco más complicados en casa. Trabajo en equipo, seguir con las supervisiones en equipo vía telemedicina, con las reuniones. En cuanto a la preocupación por el contagio, proporcionar información sobre el COVID que sean fidedignas, o sea, recurrir a fuentes adecuadas para tener tanta información, uno como los pacientes en la forma de contagiarse, trabajo en equipo, buscar situaciones gratificantes, tener autocuidado en general, ¿ya? Entonces, un poquitito para terminar, la pandemia en general nos obligó a buscar reguladores emocionales en casa, porque nos obligó a quedarnos en nuestra casa, ¿cierto? Y en general, este regulador emocional, el más fácil que nos quedaba era la comida. Tenemos que recordar que el comer emocional es algo normal, ¿ya? Todos tenemos comer emocional, todos frente al estrés, frente a la angustia, frente a la pena, podemos buscar en comida, sobre todo en los carbohidratos, el apaciguar estos sentimientos negativos, ¿ya? Porque al comer carbohidratos, hacia nuestro cerebro pasan todos los precursores de serotonina y dopamina, por lo tanto sí nos genera placer. El tema es, y lo peligroso es, cuando nuestro único regulador emocional es la comida. Lo que debería haber pasado en cuarentena era que los vínculos hubiesen sido nuestros reguladores emocionales. Y tenemos que ver un poco ahí qué pasó, por qué los vínculos no alcanzaron a ser nuestro regulador emocional adecuado, por qué tanto en la población en general como en los pacientes con trastornos de conducta alimentaria se incrementaron los síntomas alimentarios, ¿ya? Sabemos que la exposición a redes sociales ha desencadenado una mayor insatisfacción corporal y mayor síntomas y mayor riesgo de trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver en nuestros adolescentes qué tipo de redes sociales ver,
empezar a incentivar el buscar redes sociales que hablen más de body positive, ¿ya? O al menos de un cuerpo más neutral, ¿ya? Que no nos llenemos de cosas que nos hablen de dietas, de la cultura fit, sino que empezar a ser más compasivos y más empáticos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. La cuarentena no fue la mejor época claramente para hacer una dieta o para poder hacer más deporte. Al contrario, ha sido una época muy difícil para todos, incluso para los tratantes. Los pacientes con TCA han aumentado sus síntomas alimentarios, ¿ya? Y es súper importante buscarlos en los pacientes. Aparte de buscar el ánimo, buscar esas cosas, buscar si ha tenido atracones, buscar si está restringiendo. En los adolescentes en particular, el confinamiento y el aislamiento social ha sido un desencadenante muy importante de trastornos de conducta alimentaria y también de problemas de salud mental, ¿ya? Creo que todos los que nos dedicamos a trastornos de conducta alimentaria, si bien todavía no hay datos duros que lo demuestren, hemos notado un aumento de la consulta por trastornos de conducta alimentaria y esto obviamente nos preocupa porque finalmente sentimos que la demanda no está siendo satisfecha un poco por la oferta de tratamientos que hay, ¿ya? Así que, bueno, eso era un poco lo que les quería presentar hoy. Parece que me fui un poquitito rápido, pero así quedó más espacio para preguntas, si es que hay alguna. Muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Hay algunas consultas en preguntas y respuestas. La primera es, ¿el comer emocional también se puede asociar a momentos placenteros? Sí, por supuesto, es lo que decía un poco. El comer emocional es normal. Todos tenemos comer emocional, ¿ya? Okay. Está demostrado fisiológicamente que cuando uno come carbohidratos en particular, aumenta la insulina, ¿cierto? Y la insulina fisiológicamente hace que la barrera hematoencefálica se haga más permeable a todos los sustratos que producen en nuestro cerebro dopamina y serotonina. Y por lo tanto, fisiológicamente sentimos placer y sentimos felicidad al comer carbohidratos. Y nos pasa todo. Y eso está, por ejemplo, típico de las películas, que no sé, pues hay un momento triste, no sé, pues la niña terminó con el pololo, qué sé yo, y va y agarra el pote de helado de chocolate y se pone a comer helado de chocolate, y como que se alegra un poquitito. Es normal el comer emocional. El problema del comer emocional es cuando es el único regulador que podemos tener de nuestras emociones negativas. Y es ahí donde nosotros podemos entregar herramientas a los pacientes de cómo buscar otros reguladores emocionales, ¿ya? El escuchar música, el tener una canción favorita y escucharla en esos momentos tristes, el salir a caminar, el tener una mascota, abrazarla, el vínculo con los otros, el vínculo con nuestros padres, con nuestros amigos, el hacer una llamada, buscar otros placeres de la vida que no sea solo la comida. Súper. Y hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna estrategia que pueda sugerir para aquellos que no tienen apoyo familiar y están en una situación más adversa en lo que estamos viviendo, sobre todo si su única interacción social es con las redes sociales? O sea, el tema de las redes sociales un poco, claro, ha sido de mucha ayuda durante la pandemia, principalmente para los pacientes que han podido continuar sus terapias, que eso hubiese sido un factor limitante muy importante, sobre todo en los pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Pero las redes sociales obviamente son una herramienta muy importante. Si el tema es cómo nos nutrimos de esas redes sociales, ya qué buscamos en esas redes sociales. Si buscamos información que nos ayude, que nos levante el ánimo, lo que yo les decía, de tema de buscar un peso positivo, autoestima más positiva, buscar redes sociales que estimulen eso y no que estimulen el tema fit, el tema de las dietas, el tema de los estereotipos un poco físicos, probablemente las redes sociales son una buena alternativa. Las videoconferencias para tener contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de colegio, el poder seguir estudiando, trabajando, tener nuestras rutinas, claramente que es positivo también. Si el tema es un poco cómo las redes sociales nos han influido en nuestra mala imagen o nuestra mala percepción a través de la sobreexigencia y la sobrevaloración del cuerpo un poco, pero no son malas estrategias para eso. Ahora, también se les puede, por ejemplo, a estas personas que están más solas, sugerir algunas instancias, por ejemplo, para meditar, para reflexionar. Yo a mis pacientes en general les recomiendo harto una aplicación que se llama Insight Timer, que es una aplicación de meditación y de hartas estrategias como de mindfulness y
mindful eating y como para buscar en esos minutos de repente en que nos sintamos con pensamientos más negativos, uno se pone alguna de estas meditaciones y estas estrategias y sirve harto un poco para calmarse, para respirar y para conocer más nuestro cuerpo y nuestro sentimiento y cómo nos estamos sintiendo finalmente. Yo quería hacer un comentario cortito y, bueno, Sí, agradecer plan. la presentación, María José, la verdad es que nos diste mucha información y te ajustaste súper bien al tiempo. Comentar el Instagram que armaste, porque en parte de la información que tú dices positiva, la doctora Figueroa armó un Instagram con mensajes en el fondo que van como un poquitito en pro de poder asumir nuestra corporalidad y nuestros tipos de alimentación en el fondo como son nomás, y de alguna manera compite con todo lo que tú hablas de la información que hay en Instagram. A ver si nos puedes comentar un poquito de eso y de cómo ha sido la respuesta de los seguidores que tienes en tu Instagram. Sí, a mí me pasó, yo en algún minuto sentí como esa necesidad de poder transmitir pensamientos mucho más positivos en relación al cuerpo, a la alimentación, etcétera. Siento que estamos rodeados de muchos mensajes, sobre todo del tema eh, dieta, que hay que pesar tanto, que hay que tener un cuerpo de tal forma, que hay comidas prohibidas, que hay comidas permitidas, que hay comidas saludables, comidas no saludables. Y claro, y como yo trabajo en mi mayoría con adolescentes, me empezó a pasar que todos ellos se llenaban estas redes sociales como de este tipo de mensajes. Y yo armé mi propio Instagram, que es doctora.mariajosefigueroa, en el cual empecé a mandar mensajes y a compartir información de otras redes sociales que también están un poco en esta misma iniciativa, un poco de ir en contra de las dietas, de ir más desde una alimentación positiva, de mirar nuestros cuerpos, todos distintos, de una manera mucho más positiva. Y la verdad es que la respuesta ha sido increíble, me mandan muchos mensajes de todas partes, me han llegado muchos incluso pacientes que han llegado por mí a través de las redes sociales porque les interesa un poco el mensaje y la forma en que yo manejo a los pacientes, que es diferente un poco, mucho más compasiva, mucho más empática, obviamente desde la salud, pero desde una salud que obviamente puede ser en todas las tallas, con un respeto al cuerpo, con un respeto no sé, a toda la, no sé, a todo el tema de la alimentación intuitiva, y la respuesta ha sido en general muy, muy buena. Yo estoy muy contenta cada día estudiando y estudiando más para poder aprender de este nuevo mundo, un poco que claramente no es el mundo más académico del que todos salimos un poco formados en la universidad, ¿ya? La cual lo único que nos enseñan siempre es como a prescribir dietas, a prescribir baja de peso, a prescribir ejercicio, y obviamente no sabemos el daño un poco que causa. En general es mucho más grave el daño que causamos a través de las dietas en relación a la aparición de trastornos de conducta alimentaria, mucho más grave eso que los riesgos de tener diabetes en el futuro, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado un poco con nuestro lenguaje, con nuestra forma de manejo en los pacientes. Y tengo... La aplicación la voy a escribir ya, se llama Insight Sí, eso mismo. Timer. Y Así. hay otra pregunta, es ¿cómo podemos hacer para tratar a un adolescente que pudiera presentar trastornos alimentarios en pandemia? Si bien sabemos que cuesta que consulte en su centro de salud más cercano. A ver, o sea, en general los trastornos de conducta alimentaria requieren un equipo preparado, ojalá, para atenderlos. Ya son pacientes, son enfermedades graves. La anorexia es la enfermedad con la mortalidad más alta de por lo tanto son enfermedades que requieren buenos equipos. Lo primero es el alto grado de sospecha, o sea, el poder identificar bien los síntomas, el poder identificar cuando estamos frente a un adolescente con trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, cuando han bajado de peso bruscamente, cuando están partiendo, no sé, muchas veces dietas muy restrictivas, en los pacientes que se están haciendo vegetarianos o veganos, por ejemplo, siempre indagar el tema del trastorno alimentario, indagar la satisfacción con la imagen corporal, bueno, todas estas cosas un poco. Lo que nosotros hemos hecho en pandemia, a mí me pasó en particular en las pacientes anorexia un poco más graves, que había cierto compromiso más nutricional que las tuve que seguir viendo en forma presencial, ¿ya? Y venía acá a la clínica o en la consulta y las veía presencialmente, pero me ha tocado mucho ver pacientes también por telemedicina. Y ahí lo que empecé a hacer fue un poco adaptar las estrategias, o sea, pedirle a las pacientes algo que no es algo que les pedimos habitualmente, pero que ellas tengan una pesa en la casa
obviamente manejada por sus padres para poder pesarlas una vez a la semana. Fácil que los papás las pudieran cuidar, así que en ese sentido tuvimos un apoyo muy importante. Les enseñé a tomar el pulso vía telemedicina, entonces les decía que tenían que tocar algo, cómo lo tenían que hacer, cómo tenían que contar, para ver ciertos factores de riesgo un poco que pudieran indicarnos factores de gravedad o incluso factores de hospitalización en algunos pacientes. Las pacientes que tienen trastorno por atracón o bulimia, en ese sentido, la principal ayuda que nosotros podemos prestarles es la psicoeducación, ¿ya? Más que enfocarnos en el tema de que van a subir de peso, que no suban, que bajen, lo que tenemos que enfocarnos es en la psicoeducación, el por qué se gatillan los atracones, que es desde la restricción, desde las prohibiciones, desde las emociones, cómo darles estrategias un poco para prevenir los atracones, ser muy compasivas en el sentido de decirle, los atracones pueden ser una conducta mal adaptativa, pero que muchas veces es mucho mejor, y lo digo bien entre comillas, medicamentos o cosas así. Entonces, tenemos que ir evaluando, pero en general el manejo por telemedicina de los trastornos alimentarios se puede. Ha sido una experiencia súper gratificante, además para todos los que nos dedicamos al tema, porque hemos podido empezar a atender pacientes de otras partes. Yo ahora tengo pacientes en Chile, fuera de Chile. Entonces, en ese sentido, se puede, hay que adaptarse un poquitito. Eh, y en general, bueno, la pregunta era un poco en APS. Mira, yo soy parte un poco de un equipo en este minuto que esperamos ya el próximo año lanzar las recomendaciones chilenas para el manejo de trastornos de conducta alimentaria, que está a cargo de la SONEPSIN y auspiciado por el Ministerio de Salud, en el cual se va a basar principalmente para el manejo en atención primaria y en equipos no especialistas. Entonces, la idea de estas recomendaciones basadas en evidencia científica es que todos tengamos las herramientas un poco cuando me siente saber qué hacer y cómo manejarla, ¿ya? Así que si se aguantan un poquitito, pronto van a salir estas recomendaciones chilenas que la idea es que les sirva mucho, especialmente a la atención primaria. Claro. Y la última pregunta, una persona preguntaba si es que va a quedar grabadas las clases. Sí, y efectivamente quedan grabadas y se subirán a la web del hospital y de la Universidad del Desarrollo. No tenemos más preguntas al respecto, así que muchas gracias por tu presentación, María José.